para arrancar, ¿no? Para, viste, como precalentamiento a esta conversación. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo ¿Cómo andás, va? Dami? Bienvenido. ¿Cómo les va? Bien, explica muy bien, Andrea. Es más difícil ser jubilado que ser trabajador, no les quepa ninguna duda. Que es un lío, Bueno, ¿no? fíjate, esto Es que un decía lío. los monotributistas, a lo que vos te referís, recién ahora hay una cosa más o menos equilibrada, ¿no es cierto? Pero aún así, los que no aportan, no tienen, la caja no tiene el ingreso suficiente para mantener a los jubilados que ya están, además, ¿no? Absolutamente. Una economía que no crece no puede distribuir aquello que no produce. Y una Claro. economía que no genera empleo no puede generar un activo que financie un pasivo. Esta es una regla básica de manual de microeconomía primer año. Pero nos estaría costando un poco aplicarla, ¿no? Sí, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Hemos bajado la primaria, ¿viste? Totalmente. Bueno, Exactamente. ¿qué está pasando con el tema impuestos? Heladera, lavarropa, neumático, todo. Mirá todo lo que tenés para contarnos. El Mirá. gobierno baja impuestos a las importaciones de heladeras, lavarropas, neumáticos e insumos plásticos. Tenemos, por ejemplo, en heladeras y en lavarropas un montón, del 35 al 20%. En neumáticos, del 35 al 16%. Y en los principales insumos plásticos, entre el 12,6% al 6%. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa, Dami? Bueno, en principio, la baja de aranceles a heladeras y lavarropas implica que efectivamente ahora vos vas a poder importar un valor menor. Digo, vamos a hacer un análisis un poco de los tres decisiones y qué está pasando en el mercado hoy. Primero, en el caso de electrodomésticos, chicos, Sí. las ventas se derrumbaron. Mirá. 30%. Y es más, cuando uno mide el índice de expectativa del consumidor que mide la Ditela, bienes durables dentro del cual compone electrodomésticos, autos y vivienda, son las que peor expectativa tienen. ¿Por qué? Obviamente porque son los bienes que necesitan un mayor nivel de erogación, un ticket promedio más alto y mayor nivel de previsibilidad. Lo que sí empieza a tener un grado de horizonte positivo hacia adelante para estos bienes es que comienza a haber más crédito en el mercado y tenemos estabilidad del tipo de cambio. Para bienes durables eso siempre es buena noticia. Que baje efectivamente los aranceles, efectivamente que ahora uno lo pueda encontrar en el mercado a un precio más barato. Muchos estiman que hubo un sobreprecio a un tipo de cambio mayor, es lo que estima el gobierno, de lo que terminó fijándose el tipo de cambio oficial mayorista. O sea que Claro. frente a lo que fue la primera etapa de gobierno, diciembre, enero y febrero, los precios estuvieron muy por encima del tipo de cambio de ahora, posicionó el tipo de cambio oficial mayorista. ¿Por qué? Porque intentaron de alguna manera atajarse frente a una potencial o eventual devaluación que no se terminó dando. Primera hipótesis del gobierno. Ahora, Segundo, sí, perdón. neumáticos. Neumáticos, el 20%, lo averigué con la primera Asociación de Transporte de Carga de la República Argentina, 20% de los neumáticos de carga en Argentina solamente son nacionales, el resto son importados. Ustedes vieron lo que estaba pasando en la frontera argentina. Sí. Pasaba el camión, renovaba los rodados y venía de vuelta a Argentina, Totalmente. por lo cual Le bajar el cortaban los arancel y que lo pelitos, ¿viste? consiga la Para gomería. claro, para que sean usados, ¿no? Para que pareciera usado. Claro, Hugo, bajar el arancel es que no hagas ese trayecto y que lo consiga en la gomería de la vuelta de la esquina, ¿me entendés? Claro. O sea, que en definitiva es algo que parecería ser razonable en este escenario. Y el tercero, que es insumos plásticos que bajan arancel es muy positivo porque pega en una industria intensiva muy fuerte, en muchos sectores de la economía y muy diversificado, hasta pega en la góndola del supermercado, porque cuando vamos a comprar una botella de plástico, una botella de agua tiene plástico. Claro. Las etiquetas tienen plástico. El Absolutamente. packaging de los alimentos tienen plástico, por Claro. lo cual también termina, digamos, bajando el costo para una parte de eslabón intermedio o final de la producción industrial de alimentos, consumo masivo. Todos los productos de limpieza, cuidado personal tienen plástico. Por lo cual, Claro. en definitiva, eso es positivo hacia las bajas del costo argentino, ¿no? Ujú, ujú. Claro, totalmente, es verdad eso. Ahora, te quería preguntar sobre lo importado también. ¿Eso permite mayor oferta de algunos productos? Entiendo, vi algunas publicaciones de chocolates que antes no estaban y qué sé yo. ¿Y motoriza la economía? ¿Motoriza el consumo? ¿Qué ves sobre esto? Yo tengo doble lectura sobre esto. Los precios están cediendo sin que esto acontezca. Yo todavía no vi el pan lactal de Brasil, no vi los lácteos de Uruguay. El atún ecuatoriano, siempre tuvimos atún ecuatoriano. O sea, no veo una llegada masiva que haya generado una baja de los precios en forma acelerada. Si un televidente que nos está viendo en este momento
Hoy a la tarde, día gris de lluvia, fue al supermercado. Ideal para ver Un especial tercio de los domingo, lo anunció productos más y después la cornisa. Sí, perdón. un tercio de los productos de un supermercado bajaron de precio en el mes de abril. Y eso no es porque ha llegado una ola tenemos un tuit importadora. tuyo mientras lo explicabas para que nos cuentes. Un posteo ahí, Damián. Porque es una baja, acá está, del 7,3% anual en abril a precios constantes y acumulan una caída de 18,4% en el primer cuatrimestre del año. En la comparación mensual desestacionalizada, repuntaron un 1,6%. Este es el índice de ventas minoristas que vos publicaste. Ahí lo quería mostrar mientras nos seguís explicando, Dami. Exactamente. Esto es los datos que publicó en el día de hoy la Cámara respecto de las ventas en el mes de abril. Cuando ves consumo masivo, cayó 8%, chicos. 8%. Consumo masivo es alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. Entonces, vos la baja de precio que estás teniendo me parece que tiene 3 condimentos importantes. Sí. 1, apretón monetario fuerte. 2, caída del consumo masivo y el tercero, pérdida de poder adquisitivo del ingreso. En un contexto donde efectivamente las empresas productoras de alimento o consumo masivo tienden a bajar los precios para efectivamente no seguir perdiendo volúmenes de venta en el mercado. Entonces los precios comienzan a ceder fuertemente en la inflación de abril. Canasta de consumo masivo, mes de abril, 0,2% subió solamente. 0,2%. Escúchame, Damián, ¿y la inflación qué da finalmente en abril? ¿Qué te da a vos? Porque es clave también en este escenario, ¿no? La inflación está dando, digamos, el crisol de consultoras grande entre 8 y 9%. Vieron que se circuló la del hijo de Cavallo. La del hijo de Cavallo no incorpora lo que es servicio, que muestra un 5%. Pero efectivamente la núcleo es el gran dato. Es decir, la núcleo va a estar muy baja en términos comparativos a lo que veníamos viendo. Servicios obviamente va a estar más alto porque el mes de abril fue de amplia corrección de precios relativo a la economía en tarifa de servicios públicos y todavía estacionales arriba de esa núcleo. Pero la núcleo, efectivamente el dato que muestra Cavallo es muy importante porque podría estar al orden del 5% con un promedio de inflación entre el 8 y 9%, te diría entre las 10 consultoras. Para el gobierno estaríamos cerca del 3, que es la aspiración del gobierno, ¿no? En un par de meses, ¿no? Que quiere quedarse ahí más o menos, ¿no? Logrando un desafío que hace mucho no se alcanzaba. Bueno, también hay un debate de manuales, ahí hubo. Un debate de manuales donde dice, la inflación puede llegarse a seguir cediendo, pero ojo, hay una trampa en la cual caen todos los gobiernos. Sí, claro. ¿Qué es? Volver a retrasar tarifas. Fíjate que no se indexa ahora en mayo, las tres tarifas de servicios públicos, volver a retrasar correcciones de precios, ejemplo, transporte público. Entonces, claro, vos pensás a bajar y en algún momento eso lo tenés que corregir y vuelve al alza. Por lo cual, si ese factor sería constante a lo largo del tiempo y vos seguías corrigiendo precios relativos, parecería ser que la inflación podría comenzar a ceder, pero no llegar a ese valor. O sea, es más, el revente expectativa de mercado muestra un sendero estacionado entre el 7 y 6% para segundo semestre del año. No llegaría al 3%, pero claro, depende si el gobierno retrasa o no precios relativos a la economía. Mientras tanto, el presidente Javier Milei, antes de partir a los Estados Unidos, habló sobre los fundamentalistas del atraso cambiario. Publicó este no son los del aire acondicionado. No, claro, no. Justamente no son los de la banda de los fundamentalistas del aire acondicionado, a quienes les pregunta si Argentina tiene una presión fiscal formal agobiante, una infraestructura deficiente y mercados poco abiertos que dificultan la competencia, lo que nos hace caro en dólares, ¿les parece justo pedir devaluación para licuar los salarios en dólares y aumentar la pobreza? ¿Acaso no sería mejor ir por reformas estructurales que nos permitan ser competitivos sin castigar el salario real? ¿No les alcanza con casi 90 años de una receta inválida? Sigue hablando Javier Milei sobre el déficit fiscal. Dice, si no hay déficit fiscal, si no sube la base monetaria, si suben las reservas, si no hay brecha, ¿no estaremos ante un reacomodamiento de precios ante la distorsión del pasado? ¿Acaso ello no se manifestaría en precios altos en dólares? A su vez, entiendo que no les cabe el sistema de precios, pero ¿no podría ser que ello sea un motor para una inversión que nos permita ganar competitividad? Se los dejo para pensar y termina diciendo postdata. El cepo, ya les contaré del cepo también, pero básicamente apunta Javier Milei a aquellos que hablan sobre
la posibilidad de otra devaluación y lo llama así, ¿no? Los fundamentalistas del atraso cambiario. ¿Qué mirada tenés sobre este tuit? Es que fue el debate desde el viernes hasta el día de hoy entre todo el círculo de economistas. Y ahí hay dos situaciones. Me amparo en un informe del Lieral que a mí me gustó mucho, en el cual muestra que el tipo de cambio real todavía se sostiene y depende mucho de, obviamente, qué pase con la inflación, porque si la inflación desacelera, obviamente va restando mayor cantidad de pérdida de competitividad a ese tipo de cambio. Pero muestra que costo laboral en términos históricos de 2018 hasta ahora está por debajo del promedio. Claro. Costo de transporte está por debajo del promedio. Pero claro, Milei se refiere a 3 elementos más, ingredientes que ahora deberían empezar a corregirse, que es el fiscal, el tributario y regulación. Es decir, comenzar a ser más productiva una economía para lograr competitividad, no devaluando el peso frente al dólar, sino con este cambio de esquemas y regulaciones. Ahora sí, perdón. Cierro con esto. Ojalá que se apruebe la ley bases. Claro. El 25 de mayo, sábado 25 de mayo, que lo analizaremos el 26 de mayo, pero el sábado 25 de mayo, después de comer pastelito de batata y membrillo, los gobernadores, en donde sea esa reunión, en la docta, al día 26 deberían estar presentando con esto que indica el presidente una reforma tributaria en Argentina, chicos. Claro. Porque no está en la ley bases esto que plantea el presidente, que es muy importante. ¿Cuál es la reforma tributaria para efectivamente reducir el costo fiscal, llevarlo a baja de impuestos, ¿no? Porque eso daría la garantía jurídica que la Argentina todavía no logra obtener, gobernabilidad justamente al presidente y al gobierno, que es algo que están, creo que pidiendo también los grandes inversores y hasta el fondo, es decir, que tiene poder, que hay más seguridad, que hay una reforma laboral en marcha, para que finalmente vengan las inversiones o la economía empiece a crecer, que ese es el gran desafío, ¿no? O ya hay una mirada, digamos, hacia arriba que podemos analizar. Yo ahí veo una dualidad. Veo, por ejemplo, el RIGI, régimen de grandes inversiones, podría estimular rápidamente las inversiones extranjeras directas, pero cuando se levante el cepo. Por eso claro. me parece que el presidente cepo ya van a saber. Porque imagínate vos, Hugo, tenés la aprobación del paquete fiscal, tenés efectivamente la ley bases, pero ninguna inversión extranjera directa va a venir a 8.97 para no poder irse a 1.200, ¿me entendés? Entonces el levantamiento del cepo, una inversión extranjera directa, es fundamental. Situación 2, inversión local. Si vos tenés caída de las ventas minoristas, si el nivel de producción industrial tiene una capacidad instalada, ¿por qué vas a invertir más si todavía tenés los bienes de capital, tecnología y personal humano que te está indicando que el volumen de producción no crece lo suficiente como para que vos inviertas localmente? Entonces ahí me parece que hoy la inversión arrancaría mucho más por la inversión extranjera en sectores energía, minería, etcétera, que por lo local, porque para eso primero tiene que empezar a crecer la economía, para vos ver que recuperaste volumen y que necesitas ahora un excedente de producción que no tenés con la capacidad instalada actual. Claro. Es racional lo que digo. Claro, totalmente. Damián, gracias, como siempre, por este contacto con nosotros. Muchas gracias, interesante, nos hace reflexionar mucho la economía. Otra más que nos hace pensar... Quisiéramos tener que reflexionar menos de la economía. No, quisiéramos tener más respuestas, ¿no? Que preguntas que surgen. Reflexionamos demasiado. Hay cambio de rumbo y hay nuevas medidas que Damián las explica muy claramente. Por supuesto. Gracias, te mandamos un abrazo. Abrazo grande, chicos. Está con nosotros Seferino Reato, querían respuestas. Queremos